Hola, mi nombre es María Isabel Avaria, yo soy Product Manager del área de edificación de Vinilib y hoy les voy a comentar sobre esta nueva línea de agua caliente y fría que es Flowart Plus. ¿Qué es Flowart Plus? Flowart Plus es el sistema más inteligente para la conducción de agua fría y caliente que permite desarrollar edificaciones eficientes y seguras, además de aportar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas por sus atributos, que son libres de toxicidad, olores y sabores. ¿Cómo se compone este sistema? Este es un sistema que está compuesto por una resina que es PVC clorado, por eso su nombre es CPVC, y es un producto que está diseñado para conducir agua caliente y fría en condiciones de presión y temperatura. Es una solución que tiene más de 50 años en el mundo y que ha entregado una confiabilidad y un producto de excelencia a muchas familias. Este sistema se compone de tres componentes básicamente: de las tuberías, los accesorios y un solvente o un adhesivo, es decir, un elemento que une las tuberías y además sella para el caso de filtración. Es un sistema que es bastante sencillo y que no requiere más de estos elementos, que es lo que estamos mostrando aquí en la presentación. ¿Cuáles son sus características técnicas? Bueno, su principal característica y la que más nos interesa que ustedes conozcan es que es un sistema de unión cementado. Cuando hablamos nosotros de cementar, hablamos de pegar. Es un sistema muy similar al que utilizamos de la tubería de PVC, la hidráulica, la sanitaria, en donde aplicamos un adhesivo, como el adhesivo tradicional de vinilil, y con eso hacemos este sistema de unión. No requiere ni electricidad, ni una mano de obra calificada, sino que simplemente es una unión que facilita los tiempos y ahorra considerablemente mano de obra y tiempos de instalación. Está realmente diseñado para poder trabajar en condiciones de industrialización, en espacios reducidos, porque con el adhesivo no necesitamos mayor espacio para su instalación. Tiene una presión de servicio que alcanza a los 27,5 grados, o sea, 27,5 bar a 23 grados de presión, y 8,5 bar a 82 grados de presión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo le aplico temperatura y calor, la tubería tiene muchísima resistencia y no va a tener ninguna falla. Nosotros debemos considerar que por lo general el agua de los calefactores, de los calentadores, ya sea el calef o un calentador eléctrico, no debiera salir más allá de los 70 grados de temperatura. Por lo tanto, va a funcionar perfectamente con una presión adecuada, considerando que en una vivienda no utilizamos una presión de más de 6 o 7 bares. Por lo tanto, esta es la solución ideal para la conducción del agua caliente en una vivienda o en una edificación. Por supuesto que cumple con la normativa, nuestros productos están certificados por CESME y cumple con la norma chilena 3161-1 y la 3161-2. Por lo tanto, está autorizado para su comercialización por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, así que no tiene ningún problema en ese sentido. Otra gran característica, y como una característica principal de todos los termoplásticos, que son productos bastante lisos en su interior, por lo tanto, no tiene ningún tipo de corrosión, no tiene incrustaciones, por lo tanto, tiene una excelente resistencia a la corrosión y previene la contaminación interior del agua. Tampoco genera un mal sabor o algún mal olor, como podría pasar con otros termoplásticos que sí afectan este tipo de problemas al agua. Es retardante al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un material que, si bien es un termoplástico y obviamente se va a quemar cuando yo lo tengo expuesto a la alta temperatura o a una fuente de calor directa, pero lo que va a suceder es que no va a propagar ni la llama ni el incendio, porque cuando yo le quito el calor puntual, solamente se dañó la tubería, pero no se prendió, no generó llama ni un poco llama incandescente, como pasa con algunos plásticos, en que esta llama incandescente además empieza a gotear, por lo tanto podría propagar el incendio, y en este caso no ocurre. Es resistente al cloro con el paso del tiempo. Este es un tema que nunca se habla por lo general con el tema de las tuberías. Nosotros, el agua potable es un agua que está clorada, que está tratada para poder
consumir los usuarios. Este cloro, por lo general, afecta mucho a las tuberías, porque el agua clorada a altas temperaturas se generan gases que son tremendamente corrosivos a los sistemas de agua potable. Y por lo tanto, uno podría determinar que hay ciertos elementos, ciertos termoplásticos que están en el mercado, que a los 5 años ya se les reduce el espesor de pared. Por lo tanto, eso va haciendo que se va debilitando y puede generar en un tiempo corto filtraciones o daños del sistema de conducción de agua. Flow Plus, al ser una tubería que es un PVC clorado, lo que tiene en sus paredes tiene esta partícula más de cloro, que lo que hace es resistir a este ataque del cloro producido por el agua a alta temperatura con cloro. Por lo tanto, si uno compara a los 5 años una tubería con otra y su espesor de pared, para el Flow Plus no se debilita y que está prácticamente en las mismas condiciones iniciales de fabricación. Por lo tanto, esa es una gran ventaja. Otra ventaja muy contingente, muy atingente a los tiempos que estamos viendo desde la pandemia, es la resistencia al biofilm. ¿Qué es el biofilm? El biofilm es una película o una capa pegajosa que se genera a partir de cuando el agua queda estancada. Este biofilm o esta agua estancada o este elemento como pegajoso que se forma en las paredes de las tuberías, lo que produce es que genera el ambiente ideal para el crecimiento de ciertas bacterias. En este caso, la Legionella, el Escherichia coli y otras bacterias o virus que podrían estar presentes en el ambiente. Cuando esta tubería tiene este biofilm, generó estas bacterias y empieza a funcionar, estas bacterias o estas enfermedades pueden viajar a través de las tuberías y salir al exterior, ya sea en la ducha, en el lavamanos, y contagiando a las personas. Bueno, la tubería de Flow Plus o el CPVC tiene una gran resistencia a la formación de este biofilm, es decir, prácticamente no se forma el biofilm cuando está el agua estancada. Por lo tanto, podríamos decir que es una tubería que cuida la vida de las personas, ya que al no generarse el biofilm, no genera este ambiente ideal para el crecimiento de virus y bacterias. Por lo tanto, podríamos estar bastante más tranquilos. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Ya vimos todas las características. Bueno, el Flow Plus está diseñado para conducir agua caliente y fría, evitando pérdidas de energía y presión. Ese es su gran beneficio. Es un sistema que es tremendamente fácil y seguro de instalar por su sistema de unión cementada. ¿Por qué digo seguro? Porque cuando yo tengo un sistema de unión fácil de instalar, que voy reduciendo los errores de instalación y los grandes problemas de filtraciones en una tubería o en un sistema de conducción de agua, se producen al hacer mal una unión entre el fitting o el accesorio y la otra tubería. Por lo tanto, si yo tengo un sistema que es fácil de instalar, yo aminoro esos errores y por supuesto aminoro tener algún tema con postventa por filtraciones. También ofrece bajos costos de instalación, al no requerir mano de obra calificada ni tremendamente especializada. No necesito una mano de obra que tenga que contar con un sistema de montaje, con una herramienta especializada, con la utilización de electricidad. Por lo tanto, eso también me da un beneficio de corto y largo plazo en el tema de ahorro, y sobre todo ahora que el tema de la mano de obra está siendo tremendamente complejo en la construcción. También un gran tema es que ayuda al ahorro energético, ya que mantiene mayor tiempo la temperatura versus otras aplicaciones. Tiene una menor conductividad térmica que otros materiales, por lo tanto, el agua que yo caliento con una temperatura inicial, la mantengo por más tiempo a esa temperatura a lo largo del recorrido. Por lo tanto, yo voy a tener un ahorro porque voy a tener que calentar menos el agua para poder mantener la temperatura de confort. Y ayuda a la mejora de la calidad de la vida de las personas por sus atributos que ya hemos revisado también, que es libre de toxicidad, olores y sabores. Flow Plus cuenta con todo el mix y toda la solución completa que yo voy a necesitar en obra para poder instalar. Cuento con las tuberías desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Cuento también con todos los bujes, abrazaderas, coplas, codos,
elementos de unión que pueden permitirme unir con otros materiales, como por ejemplo los fitting con inserto metálico, que me permiten, por ejemplo, hacer una conexión a un sistema que venga con tubería de cobre, por ejemplo, cuando quiero hacer una transición o una ampliación. Por lo tanto, el sistema está diseñado y contamos con todos los elementos en nuestras bodegas y listos para poder satisfacer sus necesidades. Vamos a ver ahora cómo se hace esta instalación que yo les comentaba que es tremendamente fácil. Los pasos de instalación son bastante simples. Primero cortamos la tubería, puede ser con un cortatubo como se muestra en la imagen, también puede ser con una sierra de dientes fino. La verdad que es un material bastante dúctil, bastante fácil de trabajar. Me fijo de quitar las rebabas y biselar el extremo de la tubería. No necesito ni lijar la tubería, ni hacer como un rayado para el sistema de unión, nada, solamente yo me fijo que no tenga rebabas, que no tenga microfisuras que podrían producir futuras filtraciones, y biselo la tubería para poder hacer un óptimo encaje. Preparo la unión, lo limpio y verifico que esté en perfectas condiciones, y luego viene la aplicación del adhesivo. El adhesivo es de color amarillo, pero como les decía, el formato de presentación y su forma de instalación es igual que el tradicional, el adhesivo que utilizamos para las tuberías de PVC hidráulico. Aplico el adhesivo tanto en el contorno de la tubería como en el interior del fitting, y hago el encaje y ahí doy un cuarto de vuelta. ¿Para qué hago este cuarto de vuelta? Simplemente para evitar que no haya quedado alguna burbuja o algún espacio sin adhesivo dentro del contorno de la tubería, y cómo yo puedo validar que está bien aplicado y que no me falta adhesivo en ese contorno, es porque me va a quedar un cordoncito alrededor del accesorio o fitting de color amarillo, y ese me va a indicar que efectivamente ya lo apliqué como corresponde. Luego de revisar que efectivamente está bien aplicado, limpio el exceso de adhesivo y ya tengo mi unión ensamblada para poder seguir trabajando. Aquí solamente una indicación: nosotros hablamos de dos tiempos que hay que considerar, y esto también para todo lo que son las uniones con adhesivo también en PVC y en todos los termoplásticos. Nosotros hablamos de tiempo de secado y tiempo de curado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que uno es el tiempo de secado inicial, es decir, que yo puedo seguir manipulando la tubería, y por lo general va entre 2 a 5 minutos después de que yo hago la unión, es prácticamente instantáneo, ya puedo seguir trabajando, por lo tanto no me va a quitar mucho tiempo. Pero el tiempo de curado es distinto. El tiempo de curado quiere decir cuánto tiempo yo tengo que tomar para poder empezar a aplicar agua a presión, y eso puede tomar un poco más. Por lo general, tenemos que tomar en cuenta en ese sentido los grados de temperatura, de la temperatura ambiente, entre 16 y 38 grados, más o menos, que podríamos estar haciendo la instalación, y el diámetro de tubería versus los bar que yo voy a aplicar. Y aquí vemos que en tuberías desde media a 1 a 1/4, nosotros, si consideramos que en una casa se utilizan tuberías de media, 3/4, más o menos, y podemos aplicar presión hasta 160 bar, 160 PSI, son 16 bar. Nos vamos a fijar que a los 15 minutos de hecha la unión, nosotros ya podemos empezar a aplicar presión y hacer las pruebas de presión. Por lo tanto, también ahí la instalación es bastante rápida, pensando que esos 15 minutos van a pasar dentro de lo que yo me voy a demorar completo en hacer el sistema que requiero probar, ¿ya? Así que eso es lo importante, considerar estos dos elementos, que estas tablas están en todas nuestras fichas técnicas para que la tengan considerado. ¿Cuáles son las propiedades físicas de nuestras tuberías de CPVC? Bueno, tener una resistencia a la tracción en megapascales de 55, un coeficiente de expansión termal de 0,7 y una conductividad térmica de 0,14. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo, al tener una menor coeficiente de expansión termal y menor conductividad térmica, voy a necesitar menos soporte, porque la tubería va a trabajar menos, va a generar menos dilataciones y contracciones en su recorrido, y también voy a necesitar menos bucles de expansión, es decir,
estos cambios de dirección que yo necesito hacer cuando tengo un recorrido muy largo de la tubería va a ser menor que en otros casos, que en otras tuberías, por lo tanto voy a ocupar menos espacio en shaft, menos espacio en paredes para poder realizar estos bucles que algunas veces se necesitan y son tremendamente grandes y me ocupan mucho, mucho espacio. Así que esa también es una gran característica. Y hablando de los distanciamientos, tanto de soportes verticales y horizontales, nosotros tenemos que, por lo general, en tuberías horizontales de entre media y 1 pulgada, nosotros deberíamos colocar soportes, si es que va colgado, cada 90 centímetros, y en tuberías sobre 1 pulgada, cada 1,22 m. Sin embargo, siempre recomendamos que también es importante reforzar todas las uniones o cambio de dirección. Es decir, si en este recorrido yo tengo un codo, tengo una copla de unión o tengo cualquier otro elemento como accesorio en esta solución, yo esa unión tengo que reforzarla porque es donde más va a trabajar y va a sufrir distintos cambios la tubería, por lo tanto necesito que esa esté bien afianzado para poder evitar problemas de movimiento que pudieran provocar futuras filtraciones. Como condiciones generales y recomendaciones que nosotros entregamos, al realizar instalaciones debajo de losa es importante que la tubería se apoye uniformemente en el piso, porque si la tubería obviamente tiene cualquier imperfección, queda curvada, al generar ciertas presiones esa tubería se podría fracturar. El relleno debe estar libre de piedras, escombros que puedan dañar la tubería, cualquier elemento puntudo podría, con el tiempo, con las dilataciones y contracciones de los materiales, podría generar algún daño y alguna futura filtración. Siempre recomendamos que el sistema debe ser probado antes de relleno, antes de tapar los muros, porque obviamente para poder revisar que no haya ninguna filtración. ¿Puede la tubería ser cubierta con fundas aislantes también para permitir expansiones y compresiones? Esto sobre todo cuando está embebido en hormigón, por lo tanto, para que permita que la tubería trabaje con los cambios de temperatura. Hay que recordar que es una tubería termoplástica y además le estamos aplicando agua a alta temperatura, por lo tanto va a haber muchos cambios y dilataciones ahí. No doblar la tubería, ni tampoco hacer cambios de dirección utilizando pistolas de calor. Esta recomendación, si bien la damos en este sistema, es una recomendación en general de todos los termoplásticos, no el PVC, PPR, no hay ningún elemento que yo pueda aplicar temperatura o una pistola de calor para generar una curva o un elemento. Para eso existen todos los sistemas de fitting ya diseñados y certificados para su uso. Los sistemas pueden ser instalados en bebidas en losas de concreto, el uso de fundas para ayudar el acomodo de las tuberías para las fuerzas generadas al expandirse y contraerse, como les había comentado. En la instalación a través de travesaños no se necesita usar aisladores plásticos cuando la tubería pasa a través de travesaños de madera, de montantes de madera, pero sí cuando pasa a través de montantes de acero galvanizado, es necesario colocar alguna protección en esa pasada porque el acero podría cortar la tubería, por lo tanto es necesario utilizarlo. Hemos visto desde utilizar algún tipo de fieltro, algo que proteja, hasta pasar la tubería por el interior de trocitos de conduit, por ejemplo, que quedan repartidos en la obra y por lo tanto se reutiliza ese material. Y por último, el manejo y almacenamiento. Esta es una tubería que siempre nosotros, como cualquier otro termoplástico, como el PVC, pero es importante recalcar estas formas de manejar. Siempre es importante revisar cuando se recibe, cuando la vamos a montar, que no haya sufrido ningún daño ni ninguna microfisura que en el tiempo nos va a producir filtraciones. Debemos proteger la tubería de la luz solar, ya que no es una tubería que tenga alguna resistencia a los rayos UV, por lo tanto si está expuesta al exterior y está expuesta a los rayos UV, con el tiempo se va a dañar, por lo tanto si la tengo almacenada a la intemperie, yo debo cubrirla con algún tipo de malla o algo, y deben ser almacenadas ojalá a nivel de suelo en una superficie seca, y puedo yo
apilarlas, pero siempre recomendamos que estén siempre ordenadas por sus mismos diámetros y para que sea mucho más fácil de ubicar, y ubicar las más gruesas abajo y las más delgadas arriba. Eso es, quería darles muchas gracias por esta presentación, agradezco la oportunidad de poder estar hoy día presente con ustedes, y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre estamos muy activos entregando información, nuevos lanzamientos, y tanto también como videos de instalación para que puedan contar con toda la información técnica que nosotros generamos y tenemos en Vinili. Muchas gracias.